Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21, correspondiente a este día miércoles. Gracias por acompañarse de nuestra señal, de nuestra programación, que ha estado muy nutrida precisamente por todo nuestro trabajo periodístico, que de muy tempranas horas de la mañana nuestros equipos están ofertándoles a ustedes con los reportes. Así es que gracias a Luisa Mayoa también por darnos esa importante información. A continuación vamos a hacer un análisis económico, sociopolítico también, de cómo está el país desde la perspectiva de dos grandes conocedores de temas. Quiero darle la más cordial bienvenida al economista Carlos Acevedo. Carlitos, bienvenido, gracias. Qué gusto tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Neto, por tu invitación. Siempre es un gusto estar acá y además compartiendo con Luis para analizar temas relevantes de la coyuntura. Bueno, quiero saludar también a Luis Contreras, analista y conocedor de temas del país. Gracias, Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tenía días de no verte, ¿no? Sí, teníamos bastante de no platicar. Sí, un gusto estar nuevamente acá en tu programa y con el doctor Acevedo para hablar de coyuntura, que siempre es interesante en el país. Qué bueno, porque refrescamos un poco el análisis y sobre todo aquellos aspectos que están gravitando en el debate, ¿no? Sí. De muchos aspectos que tienen que ver hoy de cara a lo que son los comicios electorales, que sin duda alguna esto viene todavía a darle una ebullición más a los temas políticos, económicos y sociales. Así es que invito como siempre a nuestros televidentes a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas. Ahí están nuestras plataformas digitales para que lo hagan. Quizás comenzar un poquito conociendo desde su perspectiva lo que esperan, cómo se está viendo el país de cara a los próximos comicios y sobre todo los debates que están alrededor de este mismo. Comenzamos un poco con la generalidad y luego vamos a entrar con la puntualidad. Por cierto, ayer hubo una reforma al Código Electoral, ¿verdad? Muy interesante que debatirla, que tiene que ver precisamente con ya la colocación de la foto del candidato presidencial en las próximas papeletas de las elecciones. Sí, mira, solo para poner un ejemplo de lo mucho que hay. Indudablemente se está viendo un cambio político, una reestructuración, diría yo, política, del momento en que se dio la reducción de municipios, también del punto que se da la reducción de diputados. En este caso, el día de ayer en la plenaria se da un paso importante a nivel electoral, que es el voto, ya colocar el rostro de la papeleta del candidato a presidente. En el pasado se hizo de esa forma. Si te recuerdan, antes se votaba por bandera, y lógicamente creo que son avances que se dan. Interesante porque la oposición se pronunció en contra nuevamente de eso, y sin embargo es bien curioso. ¿Por qué menciono esto? Porque en teoría le favorecería a la oposición también que aparezca el rostro del candidato. ¿Por qué digo esto? Porque te das cuenta, partidos como Arena, el FMLN, que han tenido un desgaste y han tenido una atomización enorme, su bandera ya está un poco desvalorada, deslegitimada, es decir, no tiene credibilidad, y el hecho de vincularse un poco a la bandera y poner rostro al candidato, pienso que le favorecería. Sin embargo, vemos que no es así. ¿Por qué tal vez no es así? Yo no dudo que sea de esa forma, porque recordemos que el caudal político de apoyo popular de la población salvadoreña mayoritariamente la tiene el presidente de la República. Lógicamente por la política de seguridad, que ha sido su punta de lanza el último año, y eso lo ha catapultado inclusive a nivel regional como un modelo a seguir en seguridad ciudadana, seguridad pública. Y mira, para nadie es un secreto, veníamos de unas décadas de alta criminalidad, de delincuencia. Las maras y pandillas habían tenido una mutabilidad que era difícil combatirlas, bueno, más bien una voluntad política para hacerlo. Y todos decían, el que arregle el problema de seguridad va a tener un éxito total, y creo que así ha sido. Es decir, no es solamente una percepción, es una realidad. Vemos las extorsiones como han disminuido, cómo el sector industria se ha fortalecido, el sector transporte también, que era de los más golpeados, ha disminuido considerablemente la extorsión, y ese ambiente de seguridad ciudadana que también incentiva al turismo, incentiva la inversión extranjera y dinamiza la inversión local, obviamente va a apoyar un gobierno que le dé continuidad a ese tipo de políticas. Interesante, vamos a ver cuál es tu lectura también bajo ese panorama, en la cual nos describe varios elementos importantes, Luis Carlitos. Sí, bueno, yo creo que el cronograma electoral está avanzando bastante bien. Se han ido resolviendo algunos temas, como el de la contratación de la firma para el voto electrónico en el exterior, que creo que es un tema importante porque se le ha dado mucha relevancia, y es importante que eso funcione bien, ¿verdad? Cualquier fallo ahí o cualquier situación que empañe
el recuento o la recolección de votos en el exterior puede dañar, digamos, la imagen del proceso, y creo que se está avanzando bastante bien. Lo de las caras en las votaciones, que creo que también es importante que la población conozca a los candidatos, por lo menos de la cara, ¿verdad? Que eso genera el incentivo perverso de los photoshops y los maquillajes y todo eso, ¿verdad? Para que uno aparezca en su mejor ángulo, pero aún así creo que es importante, ¿verdad? La oposición, desde luego, está desesperada porque no ve manera de, por donde agarre las cosas, no ve manera de que pueda presentar una oposición electoral sólida al presidente. Y entonces cualquier cosa que se haga lo van a objetar, ¿verdad? Porque sí, porque no, por si acaso y por nada y por todo, ¿verdad? O sea, están en contra. Pero creo que vamos avanzando bastante bien en general. Ok, mira, y a propósito, ya que ustedes mencionan el tema y se centran en la perspectiva que el país lleva con respecto a las próximas elecciones para diputados, alcaldes, Parlacen y también presidencial, es importante que analicemos también o conocer desde el análisis de ustedes esta presentación que ha hecho el Partido Arena de la fórmula presidencial de don Josué, que es un salvadoreño, empresario, que sin duda alguna pues también se hace acompañar de una salvadoreña residente, don Joel Sánchez, y de su compañera de fórmula, que también es una salvadoreña residente de Estados Unidos, empresaria, y que sin duda alguna estaba en un principio siendo presentada digamos, por otro grupo de la sociedad civil, ¿verdad? Que al parecer le ha retirado ahora el apoyo en vista de que Arena pues en algún momento apareció con él. Fíjate que ese es un fenómeno que me gustaría de alguna manera conocerlo, porque desde la perspectiva de ustedes, ¿qué piensan? Mira, es interesante cómo lo presentan estos movimientos, en teoría de sociedad civil, pero al final son personas que han estado vinculados a partidos políticos en el pasado. No estoy satanizando con ellos, sin embargo, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? Que indudablemente la población salvadoreña quiere nuevos rostros, una nueva generación de políticos. Yo creo que se vio muy marcado con el partido Nuevas Ideas en su momento en la votación. Sin embargo, vienen estas personas, presentan al señor Joel Sánchez, y con un errorazo comunicacional grande, que no le sabían ni el nombre, por eso han sido objeto de memes. Y mira, ¿por qué es error grande? Porque al final, si no sabes ni el nombre de la persona que vas a presentar, yo creo que de entrada es la carta de presentación grande que vas a hacer. Lo presentan como un candidato de la sociedad civil sin partido político. Al final lo adopta Arena, que venimos diciendo en mi primera intervención que es un partido desgastado actualmente y que difícilmente va a volver a resurgir electoralmente, y le retiran el apoyo. Es decir, entonces preguntémonos, ¿quién querían entonces que adoptaran a este candidato? Si al final, cuando lo adopta Arena, termina retirándose el apoyo, a generar más convulsión entre estas personas. Es decir, ¿cuál había sido la finalidad entonces? Porque sabemos que como movimientos de sociedad civil no pueden inscribir candidatos, no pueden correr, necesitan indudablemente un partido político. Dar el endoso de un partido político. Así como sucedió. Por eso me extrañó mucho en su momento que, escuché por ahí unas declaraciones de un representante fuerte de un movimiento, no sé si fue el doctor Fortín Magaña, que decía en una entrevista de radio de que lo que a ellos les incomodó fue el hecho, en primer lugar, en el caso de Luis Parada, creo que se refería también a Celia, es de que se había hablado con los partidos políticos y particularmente con Nuestro Tiempo, pero que Nuestro Tiempo lo acaparó y rompió el esquema del consenso de todos. O sea que la idea era lograr el consenso entre todos y presentar una fórmula presidencial. Es que eso es lo complicado, porque al final... Para ponerse de acuerdo con todo. No solamente eso, están ellos específicamente, esta oposición política, ante un candidato ya ahora oficializado, el presidente Nayib Bukele, que va a optar a otro periodo, con un caudal de apoyo popular que en la historia de El Salvador nunca se había tenido, con un nivel de aprobación muy alto, con políticas gubernamentales aprobadas mayoritariamente. Y si no logras consolidar un bloque de la oposición civil que pueda correr para buscar arrebatarle la presidencia, está bien difícil porque ya están fragmentados. Claro. Yo lo veo más complicado todavía. Tú lo ves muy fragmentado. Carlitos, sí. ¿Tú cómo ves todo ese mar de propuestas? Porque al final eran dos las que surgieron, ¿verdad? En este caso, la de Luis Parada con Celia Medrano, y por supuesto también la de el señor Joel Sánchez y también doña Gilcia Bonilla, ¿no? Sí. Bueno, que viene la diáspora, ¿no? Yo entiendo la desesperación de la oposición de que frente a un candidato con la aprobación del presidente, más del 80% en cuarto año de gestión,
no encuentran una fórmula que le pueda hacer un poco media. Entonces ellos necesitarían realmente una figura muy carismática. Se han ido ahora, bueno, la mayoría a la diáspora, lo cual yo creo que está muy bien. Pero dicen, por ejemplo, de Joel que ni en la diáspora lo conocen. Y Luis Parada creo que un poquito más, pero no son figuras conocidas. Entonces, cuando tenés partidos desprestigiados, lo que necesitas son candidatos más fuertes de lo normal, porque en una elección supuestamente se conjuga el caudal del partido y el arrastre que pueda tener el candidato. En el caso del presidente es bien sabido que el presidente, su persona, arrastra más que Nuevas Ideas. El presidente con cualquier partido que vaya arrasaría, un poco lo que le pasaba a Will Salgado, que siempre andaba con cualquier partido, con el que fuera. Cualquiera que se subía lo llevaba, ¿no? Sí, pero ahora en el caso de la oposición es al revés, o sea, son candidatos que nadie conoce, que no le va a añadir caudal al caudal ya totalmente disminuido que tiene el partido y desprestigiado. Entonces, realmente las fórmulas que están presentando no auguran ningún éxito. Ahora, examinemos un poco también el tema de Nuevas Ideas. ¿Qué opinan ustedes de la votación interna? A ver, Luis, sobre todo porque hay quienes piensan y se hacen la pregunta, si la participación electoral se redujo un 70% en comparación a su último proceso interno. Parece que hay un debate por ahí que también subyace lo que alguien decía. Bueno, ¿y qué pasó con el resto? Yo creo que es de igual manera cuando sea la votación ya formal, llamémosle de esa forma, a nivel presidencial, que incluso en la última votación se habían tenido mayor asistencia de personas en presidenciales anteriores. Por poner un ejemplo, creo que es normal en el sentido que puede que donde a mí me toca elegir a una persona, puede ser el occidente del país, el oriente, no me convence ningún candidato, tal vez la persona que yo quería que se postulara como precandidato no va a correr. Yo lo veo de una forma normal, no siento que no hay una cuestión de alarme. Pienso que al final, donde sí podría ser una cuestión de alarme, ya en las elecciones ya en contra de los otros partidos, ya directamente con las alcaldías, diputados. En la interna yo no siento que es mayor. ¿No ves tú ahí algo, digamos, que te parezca un poco extraño el hecho de que lo contundente en votos pudiese haber sido más? Pienso que más que todo la figura, inclusive, y lo interesante es que vaya, por ejemplo, diputados que buscaban una reelección ya no van a poder ser, es decir, por ejemplo, la Libertad de San Salvador, hay una de Santa Ana, de otros departamentos, hay varios diputados que ya no van a optar a ese escaño, es decir, obtuvieron mayor votación otros precandidatos. Interesante porque uno podría pensar que tenían una mayor fuerza por ya ser funcionario público actualmente. Sin embargo, vemos ese cambio que en cierta medida se está dando de forma democrática. Yo lo veo de buena manera. No se podría pensar de que les ha bajado un poco la simpatía, como lo decía la crítica de la oposición a Nuevas Ideas. Yo al principio no lo veo tampoco extraño, digamos, es un partido que se ha venido consolidando, entonces no hace falta que lleguen a votar para unas internas la misma cantidad de personas que votaron anteriormente. Ahora, eso no descarta que de repente podría haber como un descontento comprensible de quienes quedan fuera de la jugada, digamos. Bueno, el solo hecho de reducir 24 diputados, 24, bueno, gente que quizá tenía aspiraciones de seguir la política y simplemente queda fuera. Por ejemplo, en el caso de una candidata de San Vicente que quedó con menos de 400, ¿verdad? Y así fue electa. Exacto. Y lo mismo en los alcaldes, ahí es todavía mayor. O sea, en lugar de haber 262, ahora solo son 44. Entonces, la gente a la que se le ha cortado aspiraciones políticas probablemente no está contenta. Y si esa gente tenía algún respaldo interno, eso se podría tal vez trasladar. Pero estoy especulando completamente. O sea, no tengo más base que esos datos. ¿Consideran ustedes que pudo haber sido transparente el proceso y no como en algún momento denunciaron que había habido un amaño precisamente con algunos? Por ahí. Al inicio siempre se daban situaciones. Mira, cuando son campañas electorales, tú sabes de que... Más que todo cuando son internas, que se haya podido corroborar hasta la fecha. No se ha dado un dato certero, sin embargo sí hubo como denuncias, no se llegó a tal situación de
que se comprobara algún fraude en la interna. Lo interesante es después que también dieron a conocer en el proceso de la noche del domingo los resultados muy puntuales de votación de cada precandidato, inclusive los que no ganaron. Yo creo que eso le dio bastante transparencia y credibilidad al proceso. Una descripción digital a través del tema de pasteles en la que tú veías los porcentajes. Exacto. Claro, ¿no? Y ese nivel de celeridad de forma tecnológica moderna, pienso que a eso tienen que apuntarle todos los partidos políticos, no solamente el Partido Nueva Idea. Es decir, creo que sienta un precedente también para los otros partidos en sus posibles elecciones a tu internas. criterio no hay espacio para pensar en amaños entonces en el proceso, ¿no? Pienso que habría que corroborarlo. Si hay una denuncia, una investigación interna, yo creo que ahí le compete obviamente al partido político de hacerla. Sí, de nuevo aquí uno depende, en gran medida, no ser que sea un insider, depende de lo que se oye en la red, ¿verdad? Por otro lado, tenemos figuras que ya no aparecen como diputados, pero que salen como candidatos a alcalde, digamos, que podría ser una manera de compensar, ¿verdad? Que se le quita de un lado y se le coloca en otro. Que por cierto, creo que la responsabilidad y la posibilidad de desgaste de quienes eran diputados y ahora pasan a ser candidatos a alcalde, de ganar la alcaldía, que lo más probable es mayor. Yo creo que hay muchos más riesgos. Ok, mira, y el padrón de Nuevas Ideas anda alrededor de los 500, medio millón, ¿no? Y el porcentaje de votación fue mínimo, tal y como les hice la pregunta anteriormente. ¿No creen que ahí hay un fenómeno que estudiar sociopolíticamente hablando? Indudablemente, pienso que también, retomando lo que decía el doctor, creo que es muy valedero al final de que esa reducción pudo haber también optado o provocado que tal vez por la persona que yo hubiese querido votar, en este caso los militantes, ya no iba a correr como precandidato y mejor se abstuvieron, descontentos. Yo siento que son parte de los procesos electorales de cualquier partido político en cualquier parte del mundo. Al final son procesos humanos, son instituciones humanas y van teniendo ese fenómeno de interacción de política que generó tal vez ese descontento y esa abstención. Puede ser que en una próxima elección estas personas opten a una precandidatura o si vaya alguien de su predilección y es como se puede ejecutar la votación. Ahí habría que ver en el mismo Nuevas Ideas y en otros casos si realmente el porcentaje de empadronados dentro de un partido que va a las internas es muy alto o no. Yo pensaría que en general no lo es, en general. Pero no sé, ahí habría que ver los datos. Bueno, hay de datos a datos, ¿no? Y sobre todo porque en su momento plantean de que si existe un padrón de esa naturaleza y el porcentaje de votación fue mínima, pues realmente como pareciera ser que hay una insatisfacción o no había motivación dentro del proceso. Sí, eso es válido, realmente, definitivamente. ¿Es válido pensar eso? Sí, definitivamente, porque no te cuadran los números. Yo creo que ahí depende de ese partido político que hacer ese estudio, que qué fue lo que sucedió, si realmente se generó un descontento, etcétera. Ahora, es importante resaltar algo que creo que tú, Luis, estabas abordando al inicio de tu intervención en el programa, que tiene que ver con esta nueva modalidad en la cual nos circunscribimos con el tema de los municipios y también para elegir los diputados, ¿no? Sí. Ya no son 84 y hoy solamente son 60. Sí. Ya no son 262 espacios para alcaldes. 44. Hoy serán 44. ¿no? Sí. Que eso también viene a cambiar un poco. Mira, la reestructuración y a complicar política, un poco esto, ¿no? Sí, porque realmente es la primera vez que se va a hacer una votación de esta índole. Mira, al final lo que se busca, pienso que lo que busca el gobierno actual con estas reformas es focalizar, ampliar los beneficios de ciudades grandes, alcaldías grandes a municipios pequeños que han tenido un subdesarrollo durante muchos años. Pienso que es algo que también antes de este gobierno ya se venía hablando, la reducción de diputados, que porque eran demasiados. Yo creo que esa focalización no se había hecho en el pasado, indudablemente por un no beneficio político partidario que se tuviera en ese momento. Recordemos de que en la asamblea anterior se buscaba más un beneficio partidario, personal, y ese tipo de reformas jamás las íbamos a ver venir, en el sentido de que esa reducción de diputados que iba a afectar a disminuir la bancada de una facción política. El otro aspecto también es el eliminar el voto por residuo, como hay en otros países, ¿Sí? y tiene mucha lógica al final, porque mira, si lo que buscas es una mayor eficiencia del Estado, ¿de qué te sirve votos 3, 4 diputados por residuo que al final no inciden en una votación de una aritmética mayoritaria para la aprobación de una ley, por ejemplo?
ejemplo. Es decir, yo creo que esa celeridad de los procesos, esa focalización, ese mejor funcionamiento del Estado es el objetivo de esta reestructuración política que ha hecho el gobierno. Yo recuerdo, Carlitos, que lo hablamos contigo, creo que cuando someramente se había hecho la propuesta, el presidente, ¿te recuerdas que lo hizo a través de un tweet, ¿no? Para ver qué tipo de implicaciones puede tener esto, ¿no? Sin duda alguna modifica no solo el estamento de representatividad, creo que hasta como dicen los juristas, ¿no? Constitucionalmente hablando, pero también subyace digamos, un trazo de línea horizontal en materia de lo que, al menos en argumento oficialista, es el tema de la eficiencia de y el ahorro que se puede tener con ese dinero de ya no tener 262 gobiernos municipales, sino que 44 en el país, por ejemplo. A mí en ambos casos me parece muy razonable la reducción del número de diputados y de municipios. ¿Verdad? En el caso de los diputados, en primer lugar, porque los 24 se los sacaron de la manga, o sea, no había ninguna justificación para tenerlos. Entonces simplemente se regresa a los 60 que estaban establecidos. Por ahí algunos dicen que hay una regla de que El Salvador debería tener como 120 diputados en función de... Eso no es cierto, o sea, si uno revisa la experiencia internacional, no es que por tanta población se tengan tantos diputados, porque todos Estados Unidos tendría que tener, no sé, 5,000 congresistas, o la India, no sé, tendría que tener 10,000 diputados, o sea, eso no es cierto. Y luego en el caso de las alcaldías, con mayor razón, ¿verdad? La atomización municipal a la que se había llegado en El Salvador era totalmente ineficiente. Entonces algo había que hacer. Lo único que resiento yo en el caso de las municipalidades es que habría que, no sé si se ha hecho, pero no se ha mostrado estudios que justifiquen por qué la reorganización son esos 44 y no 50 o 60. Y además la operatividad, la logística de armar los nuevos municipios y la gestión municipal, ahí yo creo que van a saltar un montón de liebres de las complicaciones ya del proceso operativas, entonces eso va a estar complicado. Si hay a criterio de ustedes, entonces puede ser como una especie de someter a riesgo, ¿no? Todos estos procesos que en general a los partidos políticos les puede generar divisiones, ¿no? De hecho, creo que el partido Gana ha tenido ya dos bajas. Creo que, el caso de Mayra Cetino, y creo que ayer se pronunció en un video. Otro alcalde que creo que de Gana renunció. También, ¿no? Mira, indudablemente, así como pasa en una empresa privada, por decirlo así. Seguramente, no sé si estoy un poco, pero no sé si renunció porque no quedó, o porque realmente dentro del pastel del departamento solo era uno, no eran... Sí, es que esa reestructuración viene a tener un nivel de afectación, es como cuando hay fusiones empresariales, me explico, es decir, reducción de plazas, la parte operativa, como mencionaba el doctor, va a tener esa prueba y error que al final la vamos a corroborar ya post elección del 2024. Pero yo sigo con este mismo análisis, que indudablemente esto busca lo que mencionaba el doctor, el ahorro también de una focalización y que sea de mejor y mayor beneficio para municipios que no tienen mayor desarrollo. Porque al final son contrastes demasiado marcados, demasiado evidentes en el país. Ciudades, por ejemplo, Santa Ana, San Salvador, San Miguel, sabemos de que son las 3 ciudades más importantes, pero el desarrollo no llega a ciertos cantones, a ciertos municipios pequeños, que al final, al adherirse a estas alcaldías grandes, se busca eso, es decir, optimizar los recursos para ese mejor y mayor desarrollo que estas comunidades no lo tienen a la fecha. Te pongo un ejemplo concreto. La alcaldesa Milagro Navas, 36 años en Antiguo Cuscatlán. Ella dice que va a ganar. Ahora ya no es tan seguro, ¿verdad? Ahora ella tiene competencia. Pero supongamos que ganara. ¿Va ella a preocuparse de la misma manera por Antiguo que por Huizúcar? ¿O por por Nuevo Cuscatlán, que creo que es el otro que entra ahí? Nuevo Cuscatlán. Y así con los otros. Hay municipios nuevos, por ejemplo en Chalate, que van a ser constituidos por 9, 10 exmunicipios, que ahora son distritos. 9 en uno. 9 en uno. Entonces, el alcalde que gane de ese nuevo municipio, que va a ser un municipio de los 9, se va a preocupar lo mismo por ese municipio. Te voy a hacer esa pregunta, Carlos, como a ojo de buen economista, ¿no? Si en una administración de un municipio no dejan de ver, digamos, problemas financieros, más ahora con la ausencia del FODE, ¿cómo piensas administrar 5 arriba o 5 abajo?
Bueno, yo creo que la gestión va a estar centralizada, en ese sentido puede ser más eficiente. Sí. El problema que te digo yo es cómo ahora este municipio tiene 4, 5, 10 exmunicipios que son distritos. ¿Cómo vas a preocuparte de una manera equitativa de todos? Cuando vos sos de uno de ellos, vos vas a ser el que ganó por uno de los nuevos distritos que ahora es el municipio. No sé cómo explicarlo. Ese es el problema que veo, ¿verdad? En el ejemplo que te estoy poniendo, bueno, Huizúcar tiene necesidad de esto, pero ahora el municipio es la Libertad de Oeste, algo así. Sí, Oeste. Y supongamos que gane la alcaldesa de Antiguo. ¿Va a trabajar ella por Huizúcar como trabajaba por Antiguo? No lo creo. Y así... Ese es el reto que lleva ella. Y ella dice que sí lo va a hacer. Pero así con todos los demás. Y que a ella le antecede, decía doña Milagro, y un saludo especial, y le estoy haciendo la invitación pública para que me acompañe acá en el programa. Ella decía que lo va a hacer con trabajo y más trabajo. Las 3 cosas que ella mencionó, ¿no? Hoy Santana, lo que hablábamos. Bueno, en el caso de Santana, vamos a hablar un poco también. San Sebastián, pero mira, pero también hay otro elemento también que es importante que analicemos y tiene que ver mucho con los recursos que adquiere una a través de las tasas. Si las tasas, ¿cómo las van a equiparar? Una tasa no es igual a la de Antiguo Cujatlán, con la que a lo mejor tenga Nuevo Cujatlán o tenga Huizúcar. En el caso de Chalatenango lo mismo, ¿no? Sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Una pausa, gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablando precisamente de los municipios y para cerrar un poco y coronar el análisis que tenemos con relación a lo eficiente, a lo conveniente que ha resultado esta medida o de inconveniente para los partidos políticos, como lo hemos descrito. También hay otro elemento ahí que está sobre la discusión, que es el tema de las tasas. ¿Cómo ahora van a haber una equiparación de tasas? Sí, yo creo que es un tema delicado, porque todos sabemos que el bolsillo para las personas hay que ser como muy prudente. Habría que ver el plan que se trae para hacer este cobro, porque tú muy bien lo mencionabas antes de ir a la pausa, no se puede cobrar lo mismo en un municipio pequeño que de lo que está adherido a un municipio grande. Habría que ver el sistema o el plan que traen para hacerlo. Y quizás me gustaría tocar algo que tú mencionabas, que no tienen un FODES ahora, que cómo van a hacer para el desarrollo. Pienso que las alcaldías tienen un reto grande. Yo creo que ciudades como Santa Ana, San Salvador, San Miguel, que son las más grandes, lo han estado haciendo, y ver cómo lo aceleran, más bien dicho, en cuanto a ese cobro de impuestos a negocios que se adueñan de las calles, por ejemplo, que muchos de ellos no pagan. Fíjate que hay un estudio muy interesante de la ciudad de Panamá. Hay una empresa, yo he estado investigando ese caso muy interesante de cómo ellos, sin aumentar impuestos, lograron triplicar en 5 años la mejoría de los impuestos, cobrando aquellos que no se estaban cobrando, valga la redundancia. Es decir, hay mucho negocio que aún no está pagando en los municipios, y las alcaldías, al lograr esa efectividad, van a poder suplir muchas necesidades de las que podrían tener actualmente. Es decir, ese desorden que se tiene urbanístico, porque sabemos que también ese desorden urbanístico trae años también, paulatinamente se ha venido mejorando en los centros históricos de estas ciudades que anteriormente mencioné. Tiene que apuntarse también a ciudades pequeñas, porque tú vas a pueblos pequeños, a veces cuando uno vamos a dominguear, como decimos, vemos ese desorden en las calles, muchos que tal vez al final las alcaldías no tienen la capacidad o no han pensado en un plan para cobrar ese impuesto que debería de hacerse para la misma mejoría de la ciudad en su momento. ¿Cómo ves tú ese tema de la captación de recursos? El tema de las tasas es muy importante, y como dice Luis, es delicado, ¿verdad? Y es parte de todos esos temas operativos, administrativos, que va a ir haciendo el afinamiento en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, los anteriores consejos municipales, que ahora serían, no sé, consejos distritales, cómo se articulan con lo que será el nuevo consejo municipal en cada municipio, para asegurar la representatividad de los ahora distritos, que antes eran municipios, para asegurar la representatividad en la nueva estructura municipal. O sea, y hay una cantidad de aspectos administrativos, operativos bien complicados, ¿verdad? Que no sé si se tiene clara idea de cómo se va a proceder eso. Insisto, en el camino van a ir surgiendo un montón de problemitas que hay que ir resolviendo.
Mira, regresando un poquito al tema de las elecciones internas de los partidos políticos y las candidaturas o las fórmulas presidenciales, también en el contexto de las elecciones primarias hechas por el Partido Nuevas Ideas, también se les dio el aval al presidente de la República para que pueda someterse al proceso de ganar digamos, la precandidatura, en este caso, para poder someter a... Esto ha traído también, desde luego, la discusión que ya creo que contigo le hemos tenido sobre si existe, digamos, el asidero legal o no, que es parte del debate que había. Sí, al final, ¿no? Recordemos que esto se ha ido por una habilitación por la Sala Constitucional, cuando en su momento también se habilitaron los diputados independientes, ¿te recuerdas? Que se hizo a través de la Sala. Mira, al final, pienso que el presidente indudablemente le está apostando a esa credibilidad mayoritaria que tiene, porque mira, interesante también, yo creo que no hay que perder contexto de esto. Viene otro partido político, la oposición, y está diciendo que el régimen ya no es viable, que el régimen de excepción no es necesario, y está viendo que la mayoría de la población apoya el régimen de excepción. Es decir, también esa propuesta discrepa de lo que la población quiere, me explico. Y al final, quien llegue a la cabeza del Estado en el país, también quién es el equipo que va a manejar. Es decir, si llega otro partido político, va a cambiar todo de raíz. Nuevo ministro de Seguridad, nuevo ministro de Defensa, y la población, si está contenta con lo que se tiene en política criminal, en política de seguridad, por poner solamente un ejemplo, difícilmente va a cambiar de líder en el país. A eso quiero llegar. Aprovechando ese apoyo popular, obviamente se ha dado el paso para esta postulación nuevamente del presidente. Carlos. Bueno, yo creo que la oposición va a seguir esgrimiendo el argumento de la inconstitucionalidad de la reelección de aquí hasta la eternidad. O sea, van a seguir insistiendo. Yo creo que eso ya básicamente está resuelto por la vía de la sala. Sí. Pero no vendría mal quizá una reforma a la Constitución para dejarlo más claro. Pienso que también a propósito del régimen de excepción, que me parece que los resultados están a la vista, pero creo que sería mejor si las herramientas que el régimen de excepción le da a los cuerpos de seguridad y a la Fuerza Armada para convertir la criminalidad en las pandillas, si esas herramientas se pusieran en una reforma a la legislación procesal y procesal penal, para que ya no hubiera que estar repitiendo o aprobando régimen de excepción cada mes, sino que ya estuvieran las herramientas. Según los abogados digamos, que he consultado, dicen, no, es que se requiere reforma de la Constitución. Ahí se podría aprovechar también para reformar. Se tienen los votos ahora, se hace la ratificación en la siguiente asamblea y ya todo queda... Para dejar bien claro que se puede reelegir y no dejarlo así un poco difusa, ¿no? La discusión, porque al final... Lo difuso ahí está. Al principio unos decían que no, y al final terminaron. Y sería importante lo que dice el doctor, digamos, darle esa solidez a una futura reelección, en el sentido también para la comunidad internacional. Yo creo que es importante también generar esa credibilidad. Mira, a nivel internacional, muchas ONG, gobiernos, por ejemplo, están pronunciándose en contra muchas veces sin desconocimiento, la mayoría del tiempo. Tuvimos el Foro de Sao Paulo recientemente, que se pronunció de una manera bastante ridícula, diría yo, cuando ellos... Obviamente siempre le han dado el espaldarazo en su momento Hugo Chávez, Nicolás Maduro, a dictaduras ya sabemos, o sea, es risible ese pronunciamiento, y explican específicamente su apoyo al FMLN, es decir, sabemos dónde va el lineamiento porque son adeptos del Foro de Sao Paulo. Pero sí sería sumamente importante esa reforma. Quizás con lo que decía el doctor me gustaría retomar, ya ha habido una reforma al marco legal. Recordemos de que ha habido aumento de penas por pertenecer a pandillas, también es delito tener tatuajes alusivos a pandillas, es decir, ha habido reformas importantes. Lo que pasa es que el régimen de excepción va a llegar a un momento que ya no va a ser necesario, lógicamente, su ampliación, ya cuando se comience a implementar un modelo de seguridad ciudadana. Sin embargo, eso lleva tiempo. Yo creo que en tu programa lo hablábamos antes. Lo antecede la buena imagen del presidente de gestiones como la que tú mencionas, el tema de la seguridad. ¿Habrá, digamos, posibilidades de la oposición para poder de alguna manera sacarle ventaja en esta selección? No, yo lo veo difícil. Desde el momento en el que la oposición se opone rotundamente a todo lo que ha estado dando beneficios a nivel de seguridad pública, difícilmente. Por el contrario, pienso que las propuestas deberían de ir encaminadas a ver cómo se puede potenciar, oxigenar lo que ya se está haciendo en seguridad. Sin embargo, no lo van a hacer, porque para ellos es como dar el aval de que se está haciendo bien las cosas. Yo creo que la oposición es una oposición realmente, bueno, no solo atomizada, desarticulada, sin estrategia, sin planteamientos propositivos, sino además profundamente desubicada, ¿verdad? Esto que señala Luis,
bueno, en la última encuesta de la UCA, 98 de cada 100 encuestados reconocía que había frutos de la estrategia de desarticulación. 98 de cada 100. Y estos siguen negando eso. Entonces, ¿cómo vas a postularte con alguna viabilidad político-electoral si estás en contra del sentir mayoritario de la población? O sea, puede ser que puedas criticar otras cosas, pero reconocer un hecho tan básico como la drástica reducción de homicidios, extorsiones y la mejoría, no puedes tapar el sol con un dedo. Entonces, si vos insistís en eso, es que estás totalmente desubicado. No, y el dato mata relato, yo creo que eso es importante. Y si las encuestas, la mayoría, a la fecha, dan esos números, ¿cuál es la respuesta de la oposición? Que no son encuestas creíbles, por favor. Yo creo que eso veníamos escuchando también en la primera elección presidencial de Bukele, la anterior también de los partidos, y miren cuáles fueron los resultados. Yo creo que si la anterior, el 2021, fue una barrida para la Asamblea Legislativa y alcaldías, hoy creo que va a ser una finalización de esa atomización de la oposición política. A ver, hoy creo que también hay un elemento importante que analizar, y es que el día de ayer la Asamblea Legislativa aprobó esta reforma al Código Electoral para incorporar en la papeleta de candidatos a la presidencia la fotografía, ¿verdad? Que no existía. Y el nombre, sí. Y el nombre y la fotografía, ¿no? Que solo la teníamos con el tema de diputados. De diputados. Sí, yo creo que son pasos importantes. Mira, al final no se hacían. Y ahora puede ser con lo de los alcaldes porque son poquitos, ¿no? Sí, también. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero no se metieron. No, parece que solo con la presidencial. Incluso la asamblea anterior, ¿te recuerdas que cuando fue para diputados la propuesta también se oponían? Es decir, yo creo que ese es el problema que ha tenido la oposición y que ha sido parte de su mayor atomización, es decir, oponerse a pasos, en este caso democráticos. Lo que pasa es que como nunca le han sido para su conveniencia. Y mira algo que se me escapaba, que al inicio lo abordábamos. Qué interesante que hoy Arena trae a candidatos del exterior y haciendo alusión al voto en el exterior, cuando en su momento nunca lo apoyaron el voto en el exterior, siendo un derecho político sumamente importante de la diáspora que al inicio lo abordábamos. Fueron por la guerra fratricida, por la parte económica de las pandillas, porque le mataban familiares, y también la gente del FMLN haciendo alusión a eso. Y ahora sí están buscando, se están aprovechando de eso que esta asamblea aprobó para buscar también adeptos para su nueva fórmula presidencial. Yo creo que también eso a la población, como decimos, no le dan paja. Lo que pasa es que Arena se oponía al voto del exterior porque se suponía de alguna manera que el voto del exterior era más favorable al FMLN. Entonces, por conveniencia nunca lo hablaron. Pareciera ser que como que las tesis les fallaron. Ahora que se han dado cuenta de que el voto del exterior es más favorable al presidente, entonces ambos partidos están en contra del voto. Pero traen una fórmula que es de la diáspora, en teoría, me explico. Es decir, ellos haciendo alusión, porque mira, a excepción del FMLN, que se fue por lo nato, ¿no? Mira, a Manuel Flores. ¿Sabes cuál es el problema? Mira, ya no hay los mismos financistas en Arena, los patrocinadores. Mira, solo vemos el evento que hicieron el domingo, muy lejos, años luz de lo que hacían antes. Un partido político, eso se estudia en ciencia política. Un partido político que no tenga financistas, difícilmente. Sí. ¿Por qué quiero llegar con este ejemplo? Porque también difícilmente a nivel local, a nivel nacional, quien tuviera el valor de postularse con ellos, se le dio con convicción, en el sentido de que es un partido, un vehículo desgastado, no tiene credibilidad. Es decir, ¿a qué vas a ir realmente? Tiene que ser alguien de la diáspora para que en cierta medida, como decía el doctor, con cierto carisma le venga a dar ese impulso que ya no tiene ese partido, pero vienen y no le saben ni el nombre y lo presentan todavía con otro nombre el domingo. Yo creo que al final, es decir, no les está dando nada en el aspecto comunicacional al respecto. Bueno, yo no sé, pero al final, obviamente también tenemos a Luis Parada, ¿verdad? Y Celia Medrano, que es una de las que vienen también en Luis combinación. Parada se lanzó primero por Arena, quiso lanzarse con Arena en la elección pasada. Bueno, estaba siendo acuerpado, apoyado por movimientos como Resistencia Ciudadana. Estaba hablando de un grupo que se llama Sumar, ¿verdad? Y todos estos al final terminaron separados cuando vino nuestro tiempo y lo tomó como una candidatura ya oficial, ¿no? Pero ahora con Joel la misma cosa, ahora lo postula Resistencia Ciudadana,
y viene Arena y ahora ya no. Arena lo agarra. Fíjense que es una muestra que son más que todo. Por ahí andan unos memes, ¿verdad? Que son, y impera más la agenda personal de estas personas que su discurso de que por el bien de El Salvador. Mira, al final estos movimientos son apéndice de estos partidos políticos, todos esos movimientos que han presentado estos candidatos, tanto de Arena, del FMLN. O sea, eso no me queda ahora. Yo no sé si es disparate el que voy a hablar, ¿no? Pero yo creo que en más de alguna oportunidad he visto cómo algunos juristas plantean la necesidad también que en el país se permitan las candidaturas presidenciales individuales. Así sería, ¿verdad? Así como estaban los diputados independientes. Así como estaban los diputados. Yo no lo vería mal, te digo. ¿Ah? Yo no lo vería mal. O sea, por eso dije, no es descabellado, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Porque yo creo que al final lo que tú estás cuestionando ahorita es de que viene alguien abanderando imparcialidad y terminan los partidos políticos. Porque la misma Constitución te acorrala. Te acorrala. Tú no puedes participar en una candidatura presidencial si no vas acuerpado por uno. Tendría que ser un movimiento ciudadano específicamente, quizás, porque difícilmente también crear los cuadros políticos y todo eso. ¿Ya viste el caso de ese movimiento ciudadano? Cómo terminó fragmentado. Sí. ¿Verdad? Porque ahí lo que tenés es una fragmentación. Sí. Impera más la agenda personal, como te digo, al final que uno quería tal vez ser candidato, el otro de vice, que yo quiero esto, lo otro, pero lo gracioso es esto, porque cuando lo presentan al señor que no le sabían el nombre, lo ponen como para que lo adopte un partido político. Viene un partido, se lo lleva, lo acuerpa y después se enojan con el partido político. Es decir, ¿qué fue lo que falló ahí? Me imagino que obviamente acuerdos. La candidatura presidencial no partidaria no sería más la idea, ¿va? Así como hubo, bueno, la sala aquella le dio vuelta al artículo 85 para establecer. Para permitir las candidaturas. Lo discutíamos con Julio Valdivieso ayer, antier, nos daba una cátedra jurídica sobre ese tema. Sí. ¿Cómo sienta jurisdicción, verdad? Cuando les gusta. Cuando les gusta y cuando no es válido. Porque en el caso del no partidario de los diputados es claro y evidente que se establece que no lo permite la Constitución. Y ese artículo pétreo. Exacto. Sí. Pero lo terminaron avalando. Y de hecho, tuvimos a Leonardo Bonilla como el primer diputado en la avalando historia. Y aplaudiendo, ¿verdad? Sí. O sea, pero a mí me llama eso era de acatarlo. Claro. Hoy no se acatan esas resoluciones. Ahora, a mí me llama la atención de nuevo lo desubicado de la oposición. En la presentación de Joel Sánchez, que yo creo que él como persona. Sí, no, te acordaste, tuviste mejor memoria. Joel Sánchez. Puede tener sus méritos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Saade decía que ellos aspiraban por lo menos a unos 25 diputados. 25 diputados. O sea, eso te indica que ellos están en saber qué metaverso, ¿verdad? El FMLN decía que unos 10 diputados, además modesto. Sí. O sea, con el cambio de la fórmula de Hunt y la reducción, no hay manera de que se consigan 25. ¿Cuál es, ya para cerrar la conversación, porque ya el tiempo se nos fue y quiero conversar también con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, en la segunda parte, ¿cuáles son los cálculos que a ojo de buen salvadoreño, ¿no? Ustedes tienen que puede quedar diagramado la diputación. Las diputaciones. Mira, dar números sería bien aventurado, pero sin embargo yo no dudo que el partido Nuevas Ideas va a tener mayoría indudablemente en la asamblea, inclusive creo que va a sumar más diputados. Okay, pero no te casas con números. No me caso con números. Y de la oposición es más fácil calcular. Sí, van a seguir atomizándose, porque eso también les está afectando el discurso en contra de las políticas que están beneficiando a la gente. Es decir, al final es eso. No es el método el que los está lapidando, sino que también es su estrategia errada. A ver, Carlos, hago el mismo ejercicio contigo. Bueno, yo tendría que hacer los numeritos ahí, pero así más o menos yo diría que unos 50 diputados para Nuevas Ideas y los otros 10 entre todos los otros. 10 repartidos a la oposición. 10 repartidos incluyendo a Gana. Incluyendo a Gana. No solo oposición, sino incluyendo a Gana. O sea que la oposición tal vez unos 5 diputados. Pero y aquellos partidos que, según la historia, con el anterior esquema, estaban más por residuos. Es que eso voy yo. Y ahora no van a haber residuos. Lo que pasa es que son muchos los que el doctor dice. Eso se lo muchos quedan eliminados. Sí, bueno, la verdad que me ha gustado conversar con ustedes y refrescar también un poco el panorama de cómo está, digamos, este juego del ajedrez político en el país. Les agradezco muchísimo. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Un gusto. Gracias también. Gracias, Ernesto. Un gusto. Agradezco muchísimo. Sí. A Luis Contreras y Carlos Acevedo esta mañana
en esta lectura que le hemos dado precisamente a toda la situación política electoral del país. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Vamos a hablar acerca de aspectos que tienen que ver precisamente con el estado del invierno, el estado de medio ambiente en el país. Pausa, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos desde luego con nuestra segunda parte del programa. Queremos darle la más cordial bienvenida al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, que nos acompaña esta mañana acá en el estudio. Gracias, ministro. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias, buenos días, Ernesto. Un saludo a toda la población que nos está viendo a través de este tan importante espacio. Gracias. Como también importante es su presencia para que nos pueda poner al tanto sobre cómo está la situación de lluvia y particularmente las expectativas que hay alrededor del invierno, que de acuerdo a los parámetros que se tienen, podríamos tener menos lluvias que el año pasado, o algunos otros parámetros que a lo mejor por ser indicadores que tienden a cambiar, pueden ser y servirnos de guía para que los agricultores puedan saber si vamos a tener un buen invierno o qué vamos a tener para este año, ministro. Bueno, como ya lo hemos venido informando desde comienzos de año, el año 2022 marcó el fin y de la temporada del fenómeno de la Niña, es decir, que ahora 2023 pues estamos influenciados por el fenómeno del Niño y eso significa menos lluvia. No estamos diciendo que no vaya a llover, simplemente que la cantidad total de lluvia que vamos a tener a final de año va a ser mucho menor. Por ejemplo, en el mes de junio, donde tenemos un promedio de 311 milímetros, ahora tuvimos 238. Es decir, estamos hablando de un porcentaje de más del 25 o 30% menor a la norma. ¿Esto cómo puede impactar? Pues obviamente, como tú lo dijiste, los regímenes de lluvia pues, son importantes para la agricultura. También nosotros estamos enlazados con el Ministerio de Agricultura y les estamos informando a ellos acerca de todos los cambios. Pero sí se vino informando desde comienzo de año que íbamos a estar influenciados por el fenómeno del Niño y las lluvias pues iban a ser mucho menores que el año pasado. El año pasado fue un año muy peculiar porque sí tuvimos bastante lluvia, se tuvo bastante precipitación y ahora en el mes de julio pues también estamos comenzando a experimentar la canícula. ¿Qué significa la canícula? Básicamente es una disminución en la cantidad total de lluvia. Este fenómeno pues se podrá ver e irá terminando aproximadamente a mediados del mes de agosto. Entonces eso es lo que tenemos. Para estos días sí va a llover, es decir, tenemos lluvias sobre todo en la tarde, sobre todo en la noche. Siempre en esta época también hay pasos de ondas tropicales, que básicamente son series de nubes que se transitan de este a oeste y son todas estas lluvias de tarde que a veces pueden incluir tormentas eléctricas. Que nos sorprenden, ¿verdad? A veces pueden incluir todo este tipo de fenómenos que suceden a causa de las lluvias. Por ejemplo, siempre sacamos el pronóstico de inundaciones, el pronóstico también de deslizamientos de tierra y aprovecho el espacio para hacer un reconocimiento y una recomendación al mismo tiempo. Primero, un reconocimiento a todo el personal del gobierno, Protección Civil, el Ejército, la Policía, que siempre está pendiente para atender cualquier emergencia que se dé. Y luego, pues también hacer la recomendación a la población que acaten las medidas o que acaten las instrucciones de este personal, porque esto, pues, al final lo que se busca con todo esto, con el pronóstico, con la movilización del personal de Protección Civil, lo que se busca es salvaguardar la seguridad, salvaguardar la vida de los salvadoreños. Ok, en términos muy concretos y quizás para, digamos, concluir con el análisis que estamos haciendo sobre el tema del invierno, vamos a poder tener que tomar medidas a raíz de no lo consistente que van a ser las lluvias en la agricultura, o podemos estar tranquilos. Yo creo que como te repito, nosotros pues informamos. Básicamente el trabajo de nosotros es informar, y el régimen de lluvias, como estamos mencionando, pues sí va a ser menor que el del año pasado. Entonces,
Okay. ¿Qué significa eso? Que Agricultura ya está tomando las medidas, que Agricultura Ustedes ya está tomando no son todas... quienes pueden en algún momento advertir qué acciones tomar, es Ministerio de Agricultura quien... Nosotros informamos acerca de todo esto. De hecho, tenemos un monitoreo 24 horas. Informamos no solamente si va a llover, sino qué podría pasar cuando llueve. Entonces se dan todas estas recomendaciones, se pasa toda esta información y se trabajan de la mano, pues no solo con Protección Civil, sino que también aquí entra Agricultura y aquí entra pues todo el sistema que precisamente busca llevar esa información y llevar esa seguridad a todo el pueblo salvadoreño. Se trate de inundaciones o se trate de siembra, se trate de cualquier situación que pueda darse debido a esta lluvia. Hablando de los diagnósticos, de las lecturas que ustedes o de ese, digamos, radar que tienen, y la temporada de huracanes, ¿cómo estará para este año? Bueno, la temporada de huracanes siempre se pronostican estos sistemas. A comienzos de año se pronosticaron entre 15 y 20, no tengo el número exacto ahora, en el Océano Atlántico y un poco menos en el Océano Pacífico. Hemos tenido varios sistemas en el Océano Atlántico. Gracias a Dios, ninguno de estos sistemas se ha desarrollado en un huracán que afecte directamente a nuestro país. Hace como 2 semanas aproximadamente tuvimos un sistema que nos trajo lluvias a nosotros y luego pues se formó una tormenta tropical, pero ya se había alejado de nosotros, es decir, estaba por la península de Baja California en México. Entonces, pero son sistemas que van transitando y ellos a medida pues pasan sobre el mar, se alimentan de esa temperatura, de esa agua, y es así como se forman. Pero por el momento no hemos tenido a ningún sistema que nos afecte directamente. Igual estamos monitoreando, las condiciones pueden cambiar de un día para otro. En este momento solamente se está monitoreando la tormenta tropical Calvin. Esta tormenta pues está en el Pacífico, pero se va alejando de las costas del continente americano. Es decir, que no está trayendo ninguna situación a nuestro país. Ahora, ministro, pero sí tenemos, entiendo que tenemos la presencia de polvo del Sahara, ¿no? El fenómeno del polvo del Sahara es un fenómeno que se da sobre todo en estos meses, desde el mes de mayo hasta el mes de agosto. Básicamente lo que son estas partículas de polvo que transitan por todo el Océano Atlántico, y esto pues puede ocasionar alguna incomodidad. Estamos viendo en las imágenes, muchas veces pues se ven incluso el color de la nube pues puede tornarse un poco rojizo, y todas estas partículas muchas veces interactúan también con las nubes que producen la lluvia. Entonces siempre se hace este llamado, siempre se hace este pronóstico para que estemos pendientes acerca de este fenómeno. Una de las cosas que hacemos, aparte de monitorear lluvia, monitorear sismos, es precisamente el monitoreo de la calidad de aire. Básicamente esta semana va disminuyendo gradualmente. Esperamos que para el día viernes 14 ya haya disminuido. Vamos a tener siempre presencia en muy pocas cantidades, y luego a partir del día domingo, finales del día domingo y día lunes, pues ya se espera un pequeño incremento. Entonces vamos a estar informando también, adicional a la lluvia, adicional a todo lo que se informa, este fenómeno, porque si existiera, no estamos diciendo que ya haya pasado, pero si existiera algún riesgo para la salud, pues igual lo estaríamos informando. Por el momento los parámetros se mantienen dentro de la norma. Sí es importante estarlo monitoreando constantemente, y vamos a seguir informando. Sí, más aún ahora que se están presentando cuadros de influenza en algunos casos, según los reportes que se están haciendo. A ver, cuando usted me dice que entre el día de ayer y el 24 de julio no vamos a tener lluvias, ¿esto podría también de alguna manera ser predominante, digamos? No, sí vamos a tener lluvias. Pero esporádicas, ¿no? Son lluvias que suceden generalmente por la tarde. Hay pasos de ondas tropicales también. Lo que va a suceder desde este fin de semana hasta el 15 de agosto aproximadamente es el fenómeno de la canícula, que básicamente es una disminución en la cantidad total de lluvia. No significa que vaya a dejar de llover, pero sí, si nosotros comparamos los acumulados de lluvia de años pasados, vamos a tener una disminución considerable en las lluvias, y esto, pues como ya le hemos dicho, pues puede traer otro tipo de afectaciones. Ok, aprovecho también un poco para conocer cuál es el monitoreo que se tiene de la actividad volcánica o de la actividad que tiene el volcán de San Miguel. ¿Se mantiene baja
¿O cómo está? ¿A qué niveles se encuentra? Bueno, el volcán de San Miguel es un volcán activo, es un volcán que nos ha sorprendido varias veces, ¿sí?, con lanzamiento de cenizas, con algún tipo de erupción. Esto básicamente es un volcán activo, es un volcán que no se recomienda el turismo, estamos en vigilancia siempre. El volcán de San Miguel tiene sistemas dedicados al monitoreo exclusivo de ese lugar. Tuvimos la última erupción considerable en el año 2013, son casi 10 años que digamos, en geología o en volcanes pues es muy poco. Estamos monitoreando y la verdad se han tenido también sismos, pero por el momento no hay ningún, digamos, no se puede, no podemos decir que vaya a haber una erupción. El tema de los volcanes nos da, dependiendo, nos podría dar quizás una semana o 2 semanas antes de que suceda la erupción, es decir, cambian las condiciones de la cámara magmática, se están tomando muestras también, esto es bien importante, cada lanzamiento de cenizas, por ejemplo, se toman muestras. ¿Por qué tomamos muestras? Porque esto nos da el parámetro a nosotros para saber si ese material que expulsó el volcán viene directamente de la cámara magmática, y eso nos da la pauta a nosotros para tomar la decisión de tirar o no tirar la alerta. Entonces, por el momento, pues solo se dan las recomendaciones: no visitar el cráter del volcán, es un lugar que no es turístico, es un lugar muy peligroso. Ok, eso iba a preguntarle. ¿Usted no recomienda entonces que se visite a manera de verlo turísticamente? Porque sé que arriba en la parte alta o media alta hay ciertos miradores. No es conveniente. El volcán de San Miguel no tiene un sendero turístico, único, ahí se ingresa por propiedades privadas, pues sí, básicamente. Exacto, sí. No recomendamos. No recomendamos eso. Porque es un volcán activo, como usted lo dijo, ¿no? Es un volcán activo, correcto. La verdad que nosotros subimos hasta cierto nivel donde tenemos las estaciones. Se tienen estaciones de detección de gases, detección de sismos, y los vulcanólogos pues obviamente son gente profesional, van con equipo, van con casco, van con todo este tipo de equipo de protección personal para lograr traer esta información. Pero se tiene la recomendación, es un volcán activo, repetimos, es el volcán de los volcanes más jóvenes que tenemos en la región, más joven, relativo, pues son entre 25 y 50 mil años el estimado que se tiene, que en edad geológica pues es bastante joven. Así que consultemos siempre la información. Nosotros estamos, cualquier información nueva o cualquier dato nuevo que tengamos, nosotros inmediatamente pues lo informamos por los diferentes medios. Es decir, ustedes se mantienen vigilantes. Ahí está esta imagen que la proporcionamos para todos nuestros televidentes. Es una señal en vivo que ustedes nos dan, ¿verdad? Como ministerio. Correcto, esa es una de las cámaras que monitorea el volcán. Esta cámara está ubicada en el Cerro El Pacayal, en Chinameca. Está a cierta distancia del volcán y básicamente pues nos ayuda a tener una visual y comparar todas las informaciones que tenemos en los sistemas que tenemos en los sismógrafos y en la estación de volcán de San Miguel, para que nosotros sepamos también hacer una comparación visual con todos los datos que tenemos en nuestros sistemas. Entonces, sí pueden haber plumas de ceniza, sí pueden haber movimientos sísmicos también debido al volcán. ¿Y los gases son tóxicos, preguntan acá? Los gases no son tóxicos, digamos, en la cantidad que lo está tirando, no son tóxicos. Se monitorean básicamente 2 gases. Obviamente, si estamos dentro del cráter sí puede ser tóxico, pero en las cantidades, digamos, y por la distancia y cómo se dispersan los gases, no representan o representan un riesgo mínimo para la población. Se monitorean básicamente 2 gases. Se monitorea primero el dióxido de carbono y segundo el dióxido de azufre, el SO2. Si nosotros tenemos presencia arriba de los parámetros indicados de dióxido de azufre, ya es indicativo de una erupción. Esto significa que todos estos gases vienen desde la cámara magmática y tenemos actividad. Pero por el momento podemos estar tranquilos que el volcán sí está activo, pero no presenta, al menos en estos días, ningún riesgo de erupción. Repito, esto puede cambiar en cualquier momento, pero nosotros estamos monitoreando el volcán 24 horas. A ver, el llamado es particularmente también para estar atentos los pobladores que están, adscritos, muy cercanos. Hay un protocolo. Hablamos San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente, Tránsito. San Miguel, y San Miguel, el municipio de San Miguel.
San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente, el tránsito, o sea, básicamente se le da mucha importancia por el tema de vientos y por el histórico de a dónde ha lanzado el material del volcán a los municipios que están en el lado sur. Sin embargo, pues todos los sectores cercanos al volcán de San Miguel pues tienen que estar atentos. En todos estos municipios que acabamos de mencionar hay un protocolo permanente, es decir, se mantiene siempre personal técnico, personal de protección civil, del Ministerio de Medio Ambiente, para poder atender cualquier eventualidad o cualquier emergencia que pueda suceder por la actividad del volcán. Bueno, a propósito, entiendo, ministro, que hay ciertas obras o acciones que se están llevando a cabo en algunos lugares, sobre todo en cuanto a denuncias de extracción por extracción de arena en el Río Grande de San Miguel, hablando de San Miguel, por cierto, ¿no? Nosotros tenemos... ¿Tienen denuncias de eso? Tenemos denuncias, no solamente de eso, es decir, una de las direcciones operativas de nuestro ministerio es precisamente la Dirección de Gestión Territorial, que se encarga de atender todo este tipo de denuncias. Entonces, siempre se hace el llamado, es decir, nosotros no estamos en contra de que la gente se gane la vida, pues porque el tema de la arena es para venderla, el tema de arena es para el sector de construcción, pero sí hay regulaciones, sí hay permisos que está tipificado dentro de la ley toda esta regulación y todos estos permisos, y todas las personas que extraen arena tienen que cumplir con varios requisitos. ¿Por qué está tipificado en la ley? Primero, porque ya hemos tenido casos de denuncias que están extrayendo arena de algún tipo de obra de mitigación que se hizo en algún momento. Ya se extrae arena de sectores que están tipificados como zonas vulnerables. Entonces es por eso que se hace el llamado, y obviamente pues contamos con la colaboración de la Policía Nacional Civil y su División de Medio Ambiente para precisamente evitar que sigan sucediendo todas estas cosas. Recordemos que venimos de no regular todos los temas ambientales por décadas, entonces esto quizás es una costumbre que se tiene, pero pues entiendo que esto ya se está regulando. Una de las, me preguntan acá, una de las principales situaciones preocupantes que se generan hoy con las lluvias en un invierno es la cantidad de basura y de residuos que van a parar al río Lempa. ¿Cuál es el informe que hay alrededor de este tema, ministro? Bueno, el tema de residuos, y siempre lo mencionamos, son varios actores. Por supuesto, el primero, todos nosotros como ciudadanos. Segundo, las municipalidades, es muy importante que hagan, pues, que acaten lo que dice el Código Municipal, artículo 4. Son los encargados de la recolección y disposición final de todos los residuos, pero también nosotros como población, pues, como ciudadanos, tenemos que ayudar en eso. ¿Qué nos puede causar la basura? Pues básicamente, como tú bien lo dijiste, pues ahora que tenemos la época de lluvia, pues nos causa obstaculizaciones en los drenajes, nos puede causar todo este tipo de problemas, causan inundaciones. Entonces se tiene un monitoreo constante, la verdad se ha trabajado y se ha avanzado muchísimo. De hecho, el año pasado, en nuestro diagnóstico nacional de residuos, algo que nunca se había hecho, pues tenemos tipificada toda esa información. ¿Qué falta? ¿Cuál es el camino que sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Pues básicamente ordenar todo esto. De hecho, pues hemos estado viendo cómo se está reconfigurando también todo el tema municipal en El Salvador para las próximas elecciones. Creo que eso va a ser un tema muy positivo para el tema de recolección de residuos. Van a contar las 44 municipalidades con el apoyo completo del Ministerio de Medio Ambiente para lograr solucionar esto. Y hacemos el llamado también a todos los sitios de disposición final, a todos los rellenos, que se regulen. También eso es muy importante, pues lo que buscamos es avanzar, pero que avancemos juntos. Pues este tema no solamente se trata del gobierno, no solamente se trata del sector privado, se trata que todos vayamos hacia donde queremos llevar a nuestro país, pues, y entonces en ese sentido sí el tema de la basura pues es algo muy importante. Quedándonos siempre en el oriente, hay limpieza de Río Barda en Pasaquina, en el río de Pasaquina, ¿no? El tema de Río Bardas es un proyecto que nosotros comenzamos a partir de 2019, básicamente es un método de recolección de la basura, es un método
que lo que se hace, pues se hace un dique flotante, y luego pues los actores locales nos ayudan a estar recolectando esta basura. Es algo muy positivo, se han recolectado pues toneladas de basura de esta manera, esto sin contar todo el trabajo que se ha hecho a nivel nacional desde el gobierno central para precisamente apoyar en esta crisis que se tuvo de basura el año pasado. Igual es algo que se está trabajando a diario, y aquí es donde entramos todos, pues aquí es donde entramos nosotros como ciudadanos para dejar de producir tantos residuos, y también hacemos el llamado a cada uno de los actores para que trabajen en lo que les toca. Ok, voy a hacer una pausa, ministro. También nos puede actualizar cómo está la gestión relacionada con autoridades de Guatemala con relación a la contaminación del lago de Huija, ¿verdad? Que a raíz de una empresa minera y la contaminación que se hace en el río. ¿Cómo está esa situación? Que creo que en su momento tuvo, tras la denuncia, las atenciones de ambos gobiernos. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:47. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ministro, le decía de que cuál es el estado de la plática, de la coordinación con autoridades ambientales de Guatemala con relación al tema del Cerro Blanco y la contaminación que se ha dado a partir de la mina que en su momento tenía a un río y que estaba afectando precisamente el lago de Huija, que es uno de los principales abastecedores de agua del río Lempa también, ¿no? Qué bueno que me hace esa pregunta. La verdad es un tema que hemos estado abordando desde el comienzo de nuestra gestión. Para poner en contexto a la población, la mina está ubicada en Guatemala. Esa es una mina que está ubicada aproximadamente a unos 20-25 kilómetros de nuestra frontera. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué tiene que ver un desarrollo en Guatemala con nuestro país? Pues básicamente lo que está sucediendo es que esta mina tiene su desagüe en uno de los afluentes, digamos, en uno de los ríos que llega al lago de Huija. Entonces se ha estado trabajando, esto incluso se ha estado trabajando a nivel de Cancillería, es decir, nuestra Cancillería pues ha estado en comunicación directa con su contraparte en la República de Guatemala. Nosotros por nuestra parte pues hay una mesa, hay una comisión interinstitucional que está viendo precisamente ese tema. Nosotros mantenemos el monitoreo constante en Huija, estamos a la espera que el gobierno de la República de Guatemala nos autorice a tomar muestras del otro lado de la frontera, que es lo más importante. Entonces yo creo que aquí no es un tema de que nosotros querramos bloquear a nadie, pues aquí hacemos un llamado, y esto es básicamente, pues ni siquiera es ambiental, pues esto hacemos un llamado a la cordura, hacemos un llamado a la ética, pues, o sea, no pueden estar esta gente pues haciendo todo esto y afectando directamente a nuestro ecosistema. Entonces se están haciendo gestiones, desde el comienzo pues hemos hablado con nuestro homólogo también en Guatemala. Desgraciadamente las respuestas han sido bastante escuetas, las respuestas han sido pues muy cortas y a veces incluso evasivas de parte de ellos. Igual pues se están tocando muchas puertas, y como repito, se está viendo esto ya a nivel de presidencia, pues entonces es un tema serio y vamos a seguir informando acerca de lo que se está haciendo. Para mientras, lo que se está haciendo, y eso se ha estado haciendo, pues digo para mientras en el sentido que mientras se resuelve la situación, porque ojo, no está en nuestras manos resolver la situación. Sí, porque viene de allá, esto está fuera de nuestras fronteras, pero mientras se resuelve esta situación, pues se está haciendo un monitoreo constante, se está teniendo todo, y del lado de Guatemala entiendo que hubo algún tipo de consulta ciudadana, y eso ha logrado que se detenga o que digamos se posponga el funcionamiento de esta mina. La minería metálica está prohibida en El Salvador, es algo que la ley no tipifica, es decir, no está
permitido, pues básicamente. Precisamente se llegó a esa conclusión hace años porque había mucha minería ilegal y esto pues obviamente no tenía el tratamiento correcto y sí hubo contaminación hacia las personas y obviamente enfermedades e incluso fallecimientos derivados de todo este contacto con todos los materiales peligrosos, como el mercurio, por ejemplo, que se utilizan para esta minería. Entonces, básicamente, pues, nosotros le estamos dando seguimiento, estamos avanzando en eso, monitoreando el lago de Huija y estamos ahí, pues, estamos, como te digo, me gustaría decirte que es un tema que está solucionado, lo que sí puede estar segura la población es que estamos trabajando día y noche para eso, no solo somos nosotros, aquí está Cancillería, aquí está, pues, un gran equipo de gente también, que está viendo y está dedicado exclusivamente a ver el tema de la mina Cerro Blanco. Bueno, vamos a estar entonces muy a la expectativa realmente de lo que sucede, porque se trata de uno de los principales afluentes que tiene nuestro río Lempa y que sin duda alguna pues de ahí se recoge mucha agua también. Y para terminar con el tema de Cerro Blanco, hay un tema bien importante y eso es algo que también tiene que tener claro el gobierno de Guatemala. Nosotros no estamos asegurando en ningún momento que la mina es dañina. Lo único que necesitamos es la prueba que no es dañina. Necesitamos la documentación, necesitamos la certeza o simplemente un comunicado que nos diga no es dañina y aquí están las pruebas. Básicamente eso es lo que se quiere. Ministro, me llamó mucho la atención y como salvadoreño amante de la buena imagen que el país debe de tener allá, me gustó mucho el documental que se produjo en el país precisamente por el reconocido presentador de televisión y cineasta británico Marvin, que estuvo de visita acá en el país, ¿no? Hay muchos, digamos, elementos que se expusieron ahí de manera que fueron muy satisfactorios. ¿Cuál es digamos, su evaluación de lo que se presentó y lo que se hizo, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que se buscó con El Salvador Indomable, El Salvador Untamed, el nombre original, es mostrar las riquezas naturales que tiene nuestro país desde otro punto de vista. Es un punto de vista un poco más de la vida silvestre. Nigel Marven es un cineasta, es un documentalista con muchísima experiencia en todo el mundo y básicamente pues nos mostró varios tipos de animales que nosotros tenemos aquí. Vimos los pumas, por ejemplo, vimos las serpientes, algunas serpientes venenosas, vimos todo el tema del mono araña, los cetáceos, buceamos en las fumarolas también del lago de Ilopango, que son otros ecosistemas, la reserva de Chaguantique, y la verdad lo que se buscaba es llevar a los espectadores a este viaje inmersivo a través de la naturaleza de nuestro país. Entonces esto viene a sumar a toda la información que nosotros tenemos de los programas de conservación de vida silvestre. Entonces el documental está en YouTube, lo pueden ver en YouTube en la página de Medio Ambiente y está disponible pues para todo el mundo también a través de... Que quiera conocer la naturaleza, ¿no?, con la que se va. Ministro, porque el tiempo se nos fue, ¿cómo está el tema de los permisos que se han dado, o por lo menos en cuanto al río Agua Caliente? Esto es en Aguachapán, me dicen, y Santa Ana, que hay una depredación del medio ambiente en esta zona, ¿no? Bueno, ¿cómo está la situación de esos permisos? Si me dijeran exactamente el sitio, todo esto, hemos tenido varias denuncias, pero igual nosotros estamos trabajando. A ver, el tema de los permisos, y eso es algo bien importante. Hay empresas constructoras. El tema de los permisos es algo que debe regular. El permiso sirve precisamente para regular, para que cumplan con todos estos parámetros. Antes no se daban permisos, la gente construía sin permiso, entonces no tenían compensación ambiental, no tenían aguas negras, no tenían... Y entonces al final la obra pues quedaba, digamos, a la deriva y hacían lo que querían, pues no había compensación de siembra de árboles, no había tratamiento de todas estas aguas. Entonces, pues básicamente eso es lo que se está buscando, que todos estos, digamos, el fin, o digamos, el objetivo no es dar el permiso, el objetivo es regular, regular todas las actividades y toda la actividad económica que sucede en nuestro país, que es el trabajo del medio ambiente, básicamente. Nosotros lo que hacemos es, obviamente, cuidar el medio ambiente, restaurar, proteger, conservar, pero también está este balance que hay,
en la regulación precisamente, y para eso se creó Medio Ambiente. ¿Y existe esa regulación a estas empresas inmobiliarias que en algún momento denuncian? No está solamente contaminante el existe río la Guacalí? regulación, sino que también existen las sanciones. De hecho, estamos trabajando, y repito, con la Policía Nacional Civil a través de su División de Medio Ambiente, con la Fiscalía General de la República, y hay varias acciones que se están haciendo. Entonces, de nuevo, hacemos el llamado a toda la gente que no está regulada o que esté haciendo las cosas sin permiso. Están las inspecciones todos los días, estamos teniendo el apoyo de estas instituciones. No nos arriesguemos, si queremos desarrollar, pidamos el permiso, hagámoslo bien, y nosotros les vamos a decir si se puede o les vamos a decir que no se puede, y en el lugar donde estén haciendo. Básicamente eso es lo que se busca. Hay sanciones entonces, me dicen. Sí, por supuesto, pero como te repito, estamos trabajando con la Fiscalía y con la Policía, pues, o sea, eso no es algo que no exista. El tiempo se me fue. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya puesto al tanto sobre los temas que hemos abordado esta mañana en el programa. Muchísimas gracias, y estemos pendientes del pronóstico a través de las diferentes plataformas del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias. Gracias, le agradezco muchísimo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.